Hola, buenas noches. Nosotros somos Psicoparlando y hoy venimos con un tema bien interesante que compete no solamente a los psicólogos, sino también a esas personas que vienen y acuden a nosotros con esa intención de que podamos ayudarle y resolverle alguna situación en particular. Les voy a presentar una nueva integrante de Psicoparlando que es Carito. Hola, soy Carolina, la nueva integrante. La nueva. La niña nueva. La nueva. Esto, saben que lo hacemos de una manera espontánea, la idea es divertirnos un poco, psicoparlar, pero también vamos a tocar temas, digamos que con una profundidad no técnica, pero sí vamos a estar indagando de pronto lo que es la práctica clínica. O sea, sin ser muy técnicos, hablar de esos diferentes fenómenos y situaciones que se presentan en la psicoterapia. Es correcto. Nos vamos a ir un poco más a la cotidianidad, a el día a día del psicólogo y también el día a día del paciente desde su perspectiva y manifestación. Ok. Bueno, tenemos aquí a Julián Hurtado, Hola. Melissa Sierra, Oli. nuevamente Ya nos Carito, conocían, ya nosotros Es sí, correcto. pero No lo conocían, sí. y Harold Borges. Bueno, como les decíamos, la idea de hoy es indagar un poco sobre esos fenómenos que ocurren en el proceso psicoterapéutico que obviamente le competen no solamente a los pacientes, sino también a los psicoterapeutas para poder entender cuáles son esos fenómenos que ocurren dentro de un proceso psicoterapéutico, como que el proceso de adherencia, ¿sí? El proceso de remisión, Sí. el proceso de abandono, muchos pacientes que se dan de alta solitos, No, Importante. deserción, ¿cierto? Importante. ¿Uno aquí, por ejemplo, en la práctica clínica se ha encontrado con desertores? Yo sí. sí, claro que sí. Bastante claro. Yo creo que eso es como común. Eso es. Muy común, de hecho. Ahora que dijiste el me doy de alta, a propósito de los memes, cuando sacamos el tema de y soy paciente y yo sola me di de alta, y luego después de 1 año, 2 años, 5 meses, Volví donde mi terapeuta. donde mi terapeuta. Esa parte que mencionas es muy importante, Javi. Y también muchos pacientes que pasan por muchos psicólogos Ajá. y a la final vuelven donde Nosotros. Y también esos pacientes o esas personas que presentan resistencias a la práctica clínica desde la psicología debido a los prejuicios alrededor de nuestra área y también a los miedos que pueden obedecer a hablar de sí mismo. es Y el correcto. estancamiento, que decíamos, A veces no avanza. no siento que estoy avanzando, es una percepción, ¿cierto? Sí, eso también puede ser. ocurrir. Y a Claro. veces el terapeuta también se puede sentir estancado. Sí. No sé qué más Ajá. decirle, no sé cómo más ayudar, Ajá. ¿Qué no sé otra qué más cosa hacer. le pregunto? ¿Qué más ¿A hago? quién le remito? ¿O qué otro recurso hago? A veces nos toca pensar esas cosas, de Es eso correcto. vamos a hablar hoy. Bueno, les voy a aclarar, cada uno de nosotros tiene una orientación psicológica diferente. Sin embargo, hoy vamos a hablar como psicólogos, no desde un discurso teórico, académico, sino que vamos a hablar de una forma natural, de algo que acontece en cada psicoterapia día a día. y en cada proceso. Es muy importante decir ahí que nosotros nacimos como una iniciativa de hablar de la psicología de manera espontánea, de manera coloquial, de manera incluso como jovial, ¿cierto? Y si hay lugar para charlar, obviamente son temas que son técnicos, pero no se trata de como llevar eso a este espacio, sino Es hacerlo correcto. más cotidiano. ¿sí? Bueno, empecemos entonces con lo primero que sería, ¿qué es lo que buscan los pacientes en un terapeuta o una terapeuta? Bueno, Me hay encanta varias. esa pregunta. Hay Me varias. encanta esa pregunta. Hay varias preguntas. Hay Yo varias quiero- razones. Yo quiero Varias empezar con una razón muy importante, de hecho, también de mi persona, como, no solo como terapeuta, sino también como paciente. Creo que algo que es muy importante que todos tengamos en cuenta es que nosotros los psicólogos, igual que el médico se enferma, nosotros también tenemos dificultades, tenemos inquietudes, y es súper importante tener nuestro terapeuta, que de una u otra forma es nuestro polo a tierra y nuestro orientador en ese sentido. Entonces, partiendo de ahí, podemos comenzar a definir. Sí, claro que sí. Es principalmente recordar que los psicólogos, los médicos, cualquier profesional del área de la salud física, del área de la salud mental, todos somos personas. Y eso también es una realidad que nos atraviesa. Entonces, Siendo así, para retomar, la razón por la cual a veces
Llegamos a terapia es que queremos que nos solucionen un problema. Tengo Una fórmula mágica. como una fórmula mágica. Una Yo, fórmula mágica. sí, antes de estudiar psicología, posiblemente llega una persona a buscar ayuda y la mayoría, el discurso que suele estar presente cuando yo levanto la mano y digo, ve, no me siento bien, es necesito ayuda. Es decir, yo veo al terapeuta, yo veo al psicólogo como alguien que me va a ayudar, Que me da respuestas. que me va a dar respuestas, Que me va a resolver. que me va a resolver. La palabra palabra de moda. resuelve, No me resuelve. querés- Resuelve. Entonces, ahí, en la mayoría de los pacientes que he tenido en consulta es, necesito ayuda, Es correcto. no sé cómo hacer, necesito apoyo. Hay algo fundamental, es que las personas van en búsqueda de una resolución, ¿cierto? Pero esperan que nosotros resolvamos la vida de ellos. Nadie sabe más de la vida del paciente que Que el lo mismo hace el paciente, ¿cierto? Nosotros básicamente cumplimos una función orientadora donde vemos y brindamos un panorama mucho más amplio, acompañamos, pero que al final, a fin Hace de el cuentas, hace que se produzcan los cambios ese Esa es mismo la misma paciente actitud. porque toma decisiones. Sí, ve O sea, que sí sí. toma decisiones. Yo sabía. Qué bueno que Es un tomador mencionaste de, eso. tomador de decisiones. De alguna forma también el proceso terapéutico es tomar Una decisiones, decisión. una decisión también. Estar conscientes de nuestro nivel de responsabilidad dentro de los procesos terapéuticos es muy importante. Ser claros en las normas o reglas, como le queramos llamar, antes de iniciar el proceso como tal. Importantísimo el tema del no juzgamiento. No estamos para juzgar absolutamente a nadie. Ni decir que está bien o que está mal. Exactamente, Exacto. porque lo que está bien para nosotros, posiblemente para ellos no. No tenemos las respuestas absolutas, no tenemos verdades absolutas y por más experiencia que tengamos, que de hecho la tenemos todos muy amplia, y tenemos el título que finalmente nos soporta. certifica y nos soporta, no hay verdades absolutas en el proceso terapéutico, por ende no podemos juzgar. Eso en primera instancia. No sé ustedes qué otras reglas manejan dentro del proceso como para que las personas vayan. Es importante entender que si bien nosotros tenemos una teoría, un discurso, por más orientaciones que tengamos, hay que entender y adentrarnos en la realidad de esa persona. Así es. Así la persona venga con una historia, una fantasía, lo que sea, una queja, nosotros tenemos que ver eso como la verdad. Sí. Si un paciente me dice que ve, que tiene visiones, que ve personas, demonios, etcétera, yo tengo que entender eso como la verdad de esa persona, no como mi verdad. Que de brujas, que Sí, lo que sea. de hecho esa es una de las posturas más polémicas dentro de la psicología, porque lo que busca normalmente la sociedad es que la persona logre adaptarse al sistema en el que fue creciendo y en el que estuvo inmersa. A veces en un sistema A veces, enfermo. y si no entendemos que también nuestro sistema puede estar enfermo, tendemos a aislar a estas personas. Y desde la psicología, justo como dice Caro, el prejuicio es una bandera roja. es una bandera. Nosotros como psicólogos tenemos que evitar absolutamente el prejuicio y que nuestras creencias personales, humanas y por lo que obedecemos como seres humanos no puede atravesar el espacio psicoterapéutico porque no es mi terapia, no es mi historia, es de quien viene a consultarme. Yo quiero que respondamos de una forma profesional qué es lo que los pacientes vienen a buscar. Ahorita dijimos que que esperan una solución, Sí. a veces mágica, A que veces nosotros no podemos ni debemos dar. No hay soluciones mágicas ¿Cierto? en psicoterapia. Entonces, No hay. digamos, ¿qué es eso que estos pacientes han venido buscando en nosotros? Porque alguien va a terapia y porque alguien dice, mire, yo no voy, y aún así tengo un montón de dificultades. Mire, yo no necesito, yo me tomo unos tragos y ya. Ya con eso tengo. Yo con puedo eso, solo. Yo puedo solo. ¿Qué hace que hay una persona diga, yo voy a empezar un proceso y lo voy a llevar hasta lo final, hasta lo último? ¿Cierto? Casi siempre, digamos que hay una tendencia cultural a pensar que la psicoterapia es el último recurso. Sí. Exacto. De hecho, en el nivel sistémico en el que estamos hablando y de lo que representa la psicología en un contexto como el de Colombia, como profesionales nos hemos visto muy apartados de lo que es la construcción de la sociedad, porque precisamente nuestras posturas le dan lugar
a la diferencia de las personas. Nosotros no estamos para amoldar a nadie a lo normativo, no estamos para hacer un lavado de cerebro, como le han dicho de forma peyorativa a las personas que ingresan a psicoterapia, porque quien va a psicoterapia, por lo menos desde mi experiencia, quienes han acudido a mi PAM en busca de respuestas. Que por lo general ellos mismos tienen. Sí. Nosotros simplemente ayudamos a que ellos encuentren esas respuestas en sí mismos. Es la tarea como de encontrar, o a través de las preguntas y de un método específico, lograr ese que aflore, que salga esas respuestas que la persona tiene. ¿En dónde, cierto? La tiene. No sé dónde está, pero tiene respuestas para lo que está viviendo, para su sufrimiento, ¿cierto? Evocando el proceso mayéutico. Lo que estábamos conversando hace un momento, el tema perdón que te interrumpa, sí, el tema de orientar y mirar hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado para que la persona pueda. Exacto. Esa es una mayéutica es como pues, parir conocimiento. Dilucidar el conocimiento desde la persona con la que estamos trabajando, no desde nosotros. Era el método que usaba el antiguo Sócrates que decía, mire, yo voy a hacer unas preguntas adecuadas y así el alumno, el estudiante, esa persona, en ese momento eran estudiantes, iba a aflorar esas respuestas correctas a través de las preguntas que él mismo decía, yo las hago de una manera correcta, adecuada, ¿cierto? Una cosa que hay que tener en cuenta en el proceso terapéutico y es que las respuestas que se dan dentro del proceso terapéutico no son correctas ni incorrectas. Vale, Melissa, claridad tuya que haces, porque él lo planteaba como respuestas correctas o yo lo planteé, pero no. Adecuadas, sí, exacto. No son ni verdad ni falsedad, son las respuestas que da. Son las del momento. Claro, pues que para encontrar una respuesta adecuada es necesario hacer una pregunta adecuada. Por eso nosotros hablamos del poder de la palabra, ¿cierto? De la cura por la palabra, y a veces necesitamos saber preguntar. Bueno, a veces no, siempre necesitamos saber preguntar, ¿cierto? Bueno, aquí viene algo bien importante y es cómo los pacientes se adhieren. Hay un compromiso, una alianza terapéutica, como que nos unimos. La herencia es como me uno a ese proceso. No solamente con nosotros, sino que es que el proceso no es con nosotros, sino con ellos mismos. Hay que entender que dentro del proceso psicoterapéutico vienen toda una gama de situaciones como los mecanismos de defensa que a veces suceden, que estamos manifestando en el otro, de los pacientes hacia nosotros, están manifestando unas defensas. Entonces, no, este no me cayó bien, este tenía algo que no me gustó, es que yo no lo soporto. Es que es mujer, es que es hombre, es que no lo soporto. Es que tiene el pelo largo, tiene el pelo cortito. Es que no me dijo nada. Que se viste de negro. Se viste de negro. Elisa viste de negro. No me dijo nada, pretende que yo tenga todas las respuestas. Bueno, son muchas situaciones que se están presentando con esto, pero hay que entender que la responsabilidad del proceso terapéutico es del paciente. Nosotros, dame un momento, nosotros. No te razón, reafirmando. Ella le está reafirmando. No te iba a dejar, Nosotros. No te iba a interrumpir. Nosotros tenemos una responsabilidad desde la técnica, ¿cierto? Desde la ética profesional. Y obviamente que nosotros seamos competentes para cada caso que llega a nuestra consulta. Y que en caso de que no me sienta competente, puedo acudir a una red de colegas, como estamos aquí, que sabemos que si bien no tenemos los mismos enfoques académicos, a la hora de intervenir tenemos los mismos objetivos y es la salud mental. Entonces podemos derivar ese proceso a un profesional que pueda conectarse con esta persona. No necesariamente el hecho de terminar un proceso con un terapeuta quiere decir que la persona fracasó en ese proceso o que el terapeuta fracasó. Simplemente son cosas que se van dando bajo la naturaleza de las necesidades que tiene el consultante. Es correcto. Y es que ahora sí te interrumpo. Yo quiero hacer como un redondez ahí, relacionado precisamente con las normas y esas pautas que desde el inicio del proceso terapéutico debemos tener en cuenta. El encuadre terapéutico, entonces, obviamente no solo desde la colocación de la silla, en la forma en cómo
voy a establecer el contacto visual, la persona se sienta bien o mal, no es lo mismo una silla, Lo que llamo el rapport. El rapport, ¿cierto? Que la persona logre esa conexión, La conexión, con su el terapeuta. sentirse bien, digamos. Exacto. Primero. Pero también esas normas que yo le coloco desde la verbalidad al paciente, lo que dijimos ahorita, esto es un proceso en donde yo no te juzgo. Segundo, ¿cuál es el porcentaje de responsabilidad de nosotros como terapeutas y cuál es el del paciente? Yo he escuchado colegas que dicen, esto es 70-30, 30 es mío, 70 es tuyo. Yo difiero, yo digo, esto es 50-50. Tendrás mi 50% al 100, Al tope. ¿cierto? Pero tu 50% pues hay que llevarlo, hay que tenerlo en cuenta a tu 100 porque es tu vida, no la mía, ¿cierto? Sí. Eso te afecta a ti, ¿no? Y eso es muy importante dentro del proceso. Lo decía Julián también hace un momento, Meli también, identificar esas banderas, ¿cierto? Hasta dónde tengo los prejuicios y retomando lo que hablábamos también es cómo estoy yo estable emocionalmente. Eso es un tema que es súper clave para tratar a una persona. Si yo soy un polo a tierra, si yo no me siento bien, van a empezar, no sé, yo no manejo mucho psicoanálisis, No, pero pero lo le que pasa. hablábamos, lo del tema de las transferencias, entonces, si yo no estoy bien, si yo me siento deprimida, si yo tengo dificultades y voy bajo esa situación a O si, atender a una persona, o si llega ese paciente que te mueve toda tu problemática. eso Maravilloso es súper clave. tema. Eso es súper clave. Tú tienes que tener unos mínimos para atender a un paciente que llega con un dolor, que llega a ti porque efectivamente tiene una necesidad y que si bien es cierto no podemos resolvérsela toda, no podemos, damos sugerencias que le pueden ayudar y tú eres autoridad moral. No hay soluciones mágicas. Exacto. Mira, No, pero solo aquí hay una paradoja y es que casi siempre cuando hay una tendencia de casos, unos pacientes que llegan con un caso particular y es repetitivo, por alguna razón, eso también tiene que ver con nosotros. Sí, claro, ¿cómo es eso? Por supuesto. Cuéntame un poco. Es que obviamente desde mi Desde tu perspectiva, desde mi escuela, desde mi enfoque, de pronto me Choca un puede, poquito no, con eso. más que chocar, porque creo que puedo ser abierta, me gustaría entender ese argumento que desde tu experiencia puedes dar, porque finalmente quienes nos van a escuchar también pueden entender cómo se está presentando en ellos, Claro. aclarando que el objetivo no es luchar Ni discutir. ni discutir, que creo que ha sido un problema de nosotros los psicólogos, que no tenemos colegaje, nos criticamos, nos damos duros en lugar de complementarnos, que es lo que queremos. Creo que el ámbito ese de fomentar la competencia entre profesionales de cualquier área ha hecho que se limiten las posibilidades del conocimiento holístico, del conocimiento hermenéutico incluso, que impiden incluso que el conocimiento se haga más grande o que tenga otras vertientes de Que crezcamos conocimiento. más como gremio. Que incluso. crezcamos como gremio, que nos unamos más. Eso es una crítica a modo constructivo Y de por nuestra eso- profesión. Y por eso a veces no crecemos tanto. Que Valga todos la tenemos cosa. el mismo objetivo. Exacto. ¿Por qué no complementar todo Complementemos esto? ¿Cierto? para el bienestar de las personas. Bueno, hay algo a tener en La cuenta. pregunta que hacía Caro de Ah, ok, claro que sí. Pues también, no Que me dejes observas con- tú. no me dejes No la con de- necesidad de conocimiento. En mi experiencia clínica, por ley de sincronicidad, que Ok. no hay hechos aislados, yo tengo que entender que los pacientes que llegan a mi consulta también están develando algo mío, algo personal. Y yo tengo que entender esto no solamente como una ayuda a las personas que estoy atendiendo, sino que eso también Es un me llamado. toca a mí, Ok. ¿cierto? Obviamente desde un paradigma un poco más científico es difícil digamos, Aceptar esa hipótesis. pero es posible. Pero no ¿cierto? importa en qué creamos, a Sí, todos nos pasa digamos, lo mismo. O sea, digamos lo que no, yo estoy viviendo no hay me- verdades absolutas. Sí, lo No que hay yo estoy verdades. viviendo me llega a través de De la Del otra paciente. persona. Es Claro, correcto. y eso es una realidad. A nosotros como terapeutas nos puede llegar en cualquier momento una consulta que tenga las mismas necesidades que tengo como terapeuta. Derecho números. O sea que es posible, y me gustaría entender, bueno, averiguaré, no ha Sí. sido mi punto de formación, Sí. pero podríamos decir que si yo tengo en este momento 4 o 5 pacientes con trastorno de personalidad límite, ¿puedo llegar a ser límite?
No es necesaria. una sentencia, pero, Pero sí algo- hay señales. pero sí debe revisarse, ¿cierto? Sí, el sintomatología, Sí, es o señales, o elementos donde tú digas como, uy, me conecto con esta forma de ver el mundo de esta nena, o me conecto con la forma, o me conecto con el fondo, pero con algo me conecto. Vea, Del discurso del otro donde tú dices como, ouch. O comportamientos de la persona donde tú dices, uy, pues madre, yo también podría caer ahí. O Puede ser, lo contrario. puede ser, sí, sí. O lo sin, contrario. sin Yo también puedo caer profundizar, ahí, yo también sin puedo caer. profundizar en teorías aquí, siempre vamos a coincidir con aquellas situaciones que necesitamos para evolucionar. Prestar atención, sí. Así O es. sea, es como si esos procesos que vivo me están dando de alguna forma un mensaje a mí también y me Sí, están diciendo, como terapeuta. hey, asumí algo vos también. Es correcto. Pero Y mira que a veces pasa que uno escucha a una persona, o a mí me pasa, escucho a algún consultante y yo digo, uy, madre, eso me tocó toca. y lo tengo que trabajar en terapia. No necesariamente me voy a poner a llorar con mi consultante No, porque no, pues no. tampoco ¿Nunca es les la ha idea. pasado? ¿Nunca les ha pasado que una realidad les aguó el ojo? Sí, A a mí mí sí. sí me ha pasado. Por A mí ejemplo, me en el ha trabajo pasado. comunitario me ha pasado. Diferente a cuando uno hace la práctica profesional. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi práctica profesional, esos primeros pacientes, yo llegaba a mi casa Ah, no, venga. y mi mamá me decía, ¿usted se asegura que yo sí, mami? Yo sí que la asegura. Decía que sí se está segura de que Obvio, uno se entrega. Uno va cogiendo practica, callo. ¿cierto? Uno va Que cogiendo hay, Pero ahí que hay situaciones y casos que nos tocan mucho. Somos Los humanos. hay. Somos humanos, es inevitable. Pero es que No somos robots. si no lo sintiera Es imposible. sería como... Pero que te hago en el No, la ojo. inteligencia Más que te artificial, toquen, porque es que yo creo total. que a todos Total. nos tocan las emociones del otro. Para ser psicólogos es imprescindible la empatía. Empatía. Para saber hacer Identificar preguntas tenemos emociones. que saber escuchar. Claro que yo tengo una Pero- postura pero- frente a eso. Yo siempre he dicho, y desde mi postura humanista, existencial, nosotros hablamos de la congruencia, ¿cierto? Y es importante para nuestro quehacer terapéutico y profesional que los casos y los temas que nosotros tratamos en algún momento debimos haber transitado por eso mismo, ¿cierto? Para poder abordarlos de una manera O eficaz. sea, si yo no he tratado Sí. el tema, yo no me meto ahí. Es decir, yo no he tratado... Eso es de No congruencia. necesariamente, pero eso que tú estás diciendo sí lo leí, se me escapa en ese momento en donde está. ¿Qué tan importante es que, si bien es cierto, o por lo menos desde lo que yo he aprendido, hasta dónde resulta válido que tú te abras también a contar tu realidad Ajá. al paciente, paciente. con ciertos límites, sobre todo cuando hay muchas resistencias? Y ahorita hay tendencias donde dicen, ¿a qué psicólogo no haría? Entonces muestran una cantidad de red flags, Sí. donde las Yo no red voy a flags ser son psicólogo. básicamente situaciones humanas que cualquier persona podría afrontar. Entonces, listo, está bien, nosotros no debemos llorar con el consultante, pero eso no supuesto. quiere decir Que no nos que su realidad no llegue a tocarnos. Es Y correcto. que después de la manejar. consulta lo llevemos a otra consulta con nuestros propios psicólogos y ahí podamos sacar otro tipo de conclusiones y abrirnos a otro tipo de expectativas y de perspectivas. Es correcto. Total. Bueno, otro de los temas. Otro de los tenemos, temas, los enfoques. por último. Ese Sí, último. Ok, Bueno. ahora el proceso de... ¿Cuándo los consultantes y por qué se sienten estancados con nosotros o con el proceso? Sienten que no psicoterapéutico? avanzan, sienten Ah, que bueno. no. Pues es que eso tiene Es de difícil muchos determinación. matices, ¿no? Eso, hombre, es que el ser humano, yo digo que la psicología, yo, Carolina Jiménez, pienso que la inteligencia artificial jamás logrará igualarnos. terapia. Lo decreto, ay no me Una Espero que no sea inteligencia artificial así. que ya está leyendo emociones. Sí, Pero una inteligencia artificial no es una inteligencia humana como tal. porque definitivamente No funciona a lo que voy con este comentario es que el ser humano tiene una complejidad impresionante y quiero empezar por eso, no para dar respuestas, sino como para que empecemos a soltarnos respecto a eso de por qué algunas personas se adhieren más fácil al tratamiento Y o otras no. a X o Y psicólogo y no a otros. Y ahí un tema bien interesante es, por ejemplo, los estilos de personalidad. Claro, total, Sí. las tendencias, los rasgos, pero más que nada las resistencias al cambio. Exacto. Total. Yo escuchaba a alguien que decía, me dijo una vez que fue donde un psicólogo y decía, mire, no me dijo nada.
¿cierto? Y eso No solo tú. Claro. A varios nos está pasando. Mire, no me dijo nada y eso genera como una especie como De de rechazo, como no, pero yo esperaba que me dijeran. A mí me pasó. A mí me pasó con mi primer psicólogo. Yo fui con un psicólogo, una eminencia en el tema, que en paz descanse, ¿cierto? Amén. Y con orientación psicoanalítica, yo hablé, yo esperaba una respuesta, yo esperaba algo, pero Cero. nunca dijo nada. Silencio. Simplemente en un momento, cuando dije algo, me dijo, hasta aquí llegamos. Yo en ese momento me sentí frustrado. Yo, como hay que, pues, van 35 minutos, yo pagué por 1 hora. También es Así muy es el económico, psicoanálisis. La metodología del psicoanálisis es bien ambigua. Pues a mí a veces me pasa, bueno, no siempre, pero sí ha pasado. Aquí mi esposo me dice, venga, ¿usted hace terapia o hace exorcismo? Yo he tenido pacientes donde me paso de la hora, pues obvio, Sí, digamos Porque que es- la situación lo amerita. es pero correcto. también he tenido pacientes en donde el tema no fluye y ese punto de identificación de nosotros como terapeutas es súper clave. Sí. Y no es porque haya un problema de esa persona o mío, o ni siquiera haya conexión, es que también tenemos que aprender a entender cómo se van dando los procesos Es correcto. de vínculo. Sí. O sea, no es fácil. Es que yo admiro a las personas que llegan de buenas a primeras y la sueltan toda. Hay Maravilloso. personas que no, y Hay también que tenemos que entender respetar eso. Que cada persona es única y Un diferente, y universo. cada Irrepetible. proceso tiene su tiempo. Y eso yo creo debemos que de lo que tú respetar. decías es muy, o sea, va mucho en la vida la respuesta y es el estilo de personalidad, ¿cierto? Como yo me vinculo con esta persona porque de pronto es más extrovertido, es más alegre y no me puedo vincular con aquel que es más introvertido, más silencioso, habla menos. Bueno, es una cosa mía de personalidad que no vincula con el otro. Y de Como aprender. uno se vincula con todo el mundo Es correcto. en su vida cotidiana. A mí esta persona yo no me vinculé con él, por alguna razón, ¿cierto? Y nos puede pasar que un paciente nos aburre, nos da sueño. Nos da sueño. O nos es difícil, no llega el punto en el que, ay, me toca con este paciente, ¿cómo No- voy a hacer? Ni siquiera sé qué decir. Eso no sabría cómo explicarlo, pero creo que tiene que ver Yo creo mucho que eso también lo- eso como lo que estábamos hablando ahorita, es cómo te sientes tú en el momento Claro. que esa persona está reflejando. Entonces, han habido pacientes que obviamente, bueno, si yo atiendo a un paciente a las 2 de la tarde recién almorzada, un sábado con sol, Con un sol bien- La marea alcalina. Yo- no, por Dios. grados. Yo siempre soy claro con eso. Venga, esta es la hora más difícil del día. Recién almorcé, Duro, son las 2 de la tarde, duro, hay duro. un calor insoportable. Y da sueño. Va a tomar un tinto. Y ya ¿Quieres sueño. tinto? no, yo... Cuando es No, presencial. Cuando Sí. es Cuando es presencial, pero cuando es virtual, y tienes que estímulos, y como eso que Con el está, calor y eso. yo no sé si yo nací con ese don, pero el poder, o todos creo, que por eso somos psicólogos, cómo tú sientes lo que la persona siente, cuando me está dando sueño, la persona se está sintiendo aburrida, no está viendo la conexión. Yo vi en histriónica de cómo estás, cómo te va, y la persona, afecto plano. Cero emoción, y entonces también si tú no te has trabajado tu autoestima y tus procesos de seguridad personal, te Ay. toca. Ahí, ¿qué vas a Cierto. hacer? Ahí vas a ver un espejo y vas a decir, esta persona me está ignorando, esta persona es una grosera. Lo tomamos a Ahí personal. mismo no es empezamos, personal. empiezan todos esos prejuicios y eso es justamente donde O yo los no soy psicólogos decimos, suficientemente psicólogo. como Total, para- No soy eso, suficientemente detente. competente. Eso, competente para- incluso cuando empiezan a aparecer esos pensamientos, nosotros mismos nos decimos, detente, que eso no te corresponde. Qué importante es correcto. hablarte, ¿cierto? Qué bacano es hablarse uno mismo como psicólogo. Las palabras que uno se dice. ¿cierto? Eso es Incluso terapéutico. como- El Claro. hecho de poder generar una voz propia donde te puedas confrontar a ti mismo es súper terapéutico, es correcto. una herramienta maravillosa. Bueno, por cuestiones de tiempo. Nuestro también polvo a vamos- tierra. Nuestro polvo a tierra, sí. Bueno, vamos entonces también a realizar una segunda parte porque esto requiere mayor profundidad, Por ¿cierto? Sí. supuesto. Hoy vamos a dejarlo hasta aquí, Sí. ¿cierto? Es un tema para O pensar. sea, es habrá un una tema- continuación. Sí, Sí, tiene tenemos parte que, dos. tiene que, ¿cierto? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que ven Gracias. y comparten el video. Entonces Que recuerden, sigan apoyándonos a todos nosotros como profesionales. Viene Estos más son- contenido, viene más Viene contenido. más Que nos contenido. hagan muchísimas preguntas.
pregunten, no les dé miedo, no les dé pena, nosotros intentaremos responderlas desde nuestra competencia y si no, indagamos. Y nos las envían a las redes sociales. Sí, nos de envían sus Psicoparlando, preguntas. el aquí de la hora y nuestras redes personales. Y nuestras ¿cierto? redes personales. Exacto, yo creo Y que Fundación Ceres, no se nos Y olviden, Fundación. Fundación Correcto. Ceres. Bueno, una feliz noche. Una feliz noche, Chao. cuídense mucho. Chao. Chao. Un beso.